Seguimos aquí en el 88.1 FM Inspira para toda buena obra. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Te recuerdo que usted puede estar ahí conectaditos con nosotros desde cualquier parte del mundo y en todo tiempo, allí en su oficina, donde quiera que usted vaya. Usted puede conectar con nosotros en su computadora a través de 881inspira.fm en ese browser, ¿verdad? Explorador, pues usted escriba 881inspira.fm, allí nos escucha buena música, buen contenido, buenas noticias para ponerlo al día de todo lo que está pasando. Y también en nuestra aplicación, usted no olvide descargar nuestra aplicación. Bueno, tus amigos en la mañana quieren bendecirte con todos estos recursos que pasan por aquí y tenemos uno extraordinario que se unió a en esta temporada hace poquito y nos ha bendecido muchísimo. ¿De quién estamos hablando, Kiara? Bueno, tenemos a nuestro querido doctor Héctor Colón, que está siempre trayéndonos lo que es la neuroteología. Y ahí nosotros hablar un poquito más profundo. Hemos estado hablando de la inteligencia artificial versus la inteligencia espiritual. Hemos también traído temas que llegan a nuestra conciencia para ver cómo nuestro cerebro opera. Y hoy queremos hablar sobre lo que tanto hemos escuchado y conocido como conciencia. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente hemos sabido lo que es la conciencia? ¿Hemos conocido a nivel neurológico y a nivel espiritual en nuestra fe cristiana? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro querido doctor y que pueda hablarnos al respecto. Gracias compañeros, ¿verdad? por la nueva invitación de este nuevo año. Aquí estamos renovados, entusiastas, llenos de mucha energía y con mucha fidelidad a lo que Dios nos puso como misión. Claro, cuando uno quiere educar, básicamente soy educador, uno educa sobre temas que den respuesta. Y traigan un nuevo conocimiento y entendimiento y comprensión para uno poder avanzar. Amén. O para uno poder tener unas perspectivas diferentes. Y claro, entre ellos hay un tema de compleja abordaje desde siempre, no es ahora, es el tema de la conciencia. Siempre ha sido un tema de complejo abordaje. Y un detalle es que distintas disciplinas del saber humano lo han abordado y lo han investigado. O sea, no solamente en una perspectiva de fe cristiana, sino que la filosofía ha abordado el tema de la conciencia. La neurociencia últimamente ha abordado el tema de la conciencia. De hecho, ha hecho investigaciones y estudios también. Bíblica, teológicamente, está planteado en la Escritura. El tema de la conciencia, por ejemplo, la versión Reina Valera, que es la que suelo utilizar, estoy en lo tradicional todavía, ¿verdad? Tengo otras versiones, la aborda 30 veces. Sí. Por lo tanto, es un tema que es bíblico-teológico. No, incluso muchas de las respuestas en el foro teológico ante quizás el juicio que Dios pueda hacer de nuestras acciones y demás, dicen, no, eso lo lleva a nivel de conciencia. Otros dicen, pero ven acá, y aquellas personas que no conocieron a Dios, los indios, que servían a otros, la respuesta es, no, se va a jugar a nivel de conciencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es conciencia realmente? Voy a empezar por Hechos, capítulo 23, donde Pablo, el gran erudito Pablo, imagínate, maestro Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, está frente a personas que tienen que dar una respuesta. Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia. Con toda buena conciencia. Es decir, que la tenía definida. Ajá. Cuando abre ¿Y que su hay boca, una mala entonces? Claro, hay una serie de definiciones de la conciencia. Utiliza el término con una buena conciencia. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, con esta facultad con que Dios me dotó, que la tengo como algo mío y muy probable, de hecho acá, y explico esto, la persona que más utiliza el término dentro de la escritura es Pablo. O sea, Pablo lo utiliza con mucha frecuencia, por lo tanto es de utilidad para la teología paulina. Y aclaro, todos estamos impregnados de la teología paulina. Después de Cristo, después de Cristo no habríamos sabido definir un montón de asuntos teológicos
del Mesías si Pablo no está en el medio. Claro. Así que Pablo lo llama y lo utiliza por las facultades, por las capacidades que tiene, por los entendimientos supremos. Exacto. Le da la perspectiva de las intenciones del Dios del cielo, de por qué yo mandé a este Mesías. Te recluto de tus procesos teológicos profundos de rabino y maestro, que eras un doctor de la ley y de un montón de tradiciones. Te recluto acá y utilizo todas esas facultades, incluyendo una, la conciencia. La conciencia. Wow. Por lo tanto, Pablo la utiliza amplia y ricamente, y en un momento dado, si la utiliza para de alguna manera hacer avanzar el entendimiento de la verdad de Dios, entonces me plantea a mí un emplazamiento. Si Pablo pudo hacer que el evangelio avanzara y se diera a entender mucho mejor, y mi relación directa con esa verdad de Dios, es porque Pablo ya tenía definido muy claramente unos conceptos, y uno de ellos es la conciencia. Ahora, el detalle es que la conciencia se aborda desde una perspectiva teológica espiritual, inclusive desde los Salmos se están hablando, y desde el Antiguo Testamento se está hablando de la conciencia. Pues entonces, esta es la pregunta. ¿Qué tan inminente, qué tan prominente y qué tan necesario se hace que yo, en mi carácter personal, logre algún entendimiento de esa facultad y de esa capacidad? Pues miren, yo creo que es una herramienta fundamental para entender nuestras propias relaciones con Dios, ¿ok? En este sentido, claro, ha habido abordaje, como dije ahorita, de distintas disciplinas del saber humano, ¿ok? Una de ellas, desde que lo definen de diferentes formas. Sí, lo definen. Es como está el asunto, está la facultad, pero ¿cómo la definimos? ¿Cómo la significamos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la establecemos? ¿Cómo la damos a conocer? O sea, ¿cómo vamos a conocer más de esto? Y esta línea, nuestra conciencia, esto es una cita de una estudiante nuestra, doctora en filosofía, que dice: nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas. Es decir, que si es una facultad interna, ¿sabe una cosa? Fue que Dios la puso allí. ¿Pudiera decir como sinónimo de facultad capacidad? Capacidad. Ok. Inherente. Okay. Cuando hablamos de facultades, lo que estamos hablando es una funcionalidad, una capacidad, que la hayas desarrollado o no, eso es otro Todavía asunto. No sabemos qué tipo de capacidad. Claro, pero pero el detalle es una de las facultades internas dadas por Dios. Es un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas que Dios puso dentro de tu alma, dentro de tu ser, y estatutos estipulados para el ser humano poder vivir de forma como referencia con ellos. Sí. Es decir, conozcamos a Dios o no conozcamos a Dios. Sé lo que está bien y que está mal. Claro, porque inclusive, observen esto, usted no tiene que ser cristiano, inclusive usted no tiene que tener valores ni principios para usted saber que en un momento dado su conciencia le atormenta de algo que usted hizo de manera incorrecta. Y no es ni cristiano tan siquiera. Pero la persona sabe que se siente mal, que se siente un dictamen de su conciencia. Inclusive, ¿cuántas personas han tenido que tomar decisiones y ejecutar conductas y acciones no porque conoce un Dios vivo, no porque alaba a Dios ni porque es creyente? Sencillamente van y se confiesan, dice, porque no soportaba la conciencia. Claro. Wow. Pero esa conciencia puede ser relativa entre persona y persona por lo que ha sido enseñado. O sea, porque hay gente que te dice, eso no es malo, papá, mamá, tutor o entorno, cultura o donde sea, y otro no. Sí, porque se ha adoctrinado esa conciencia de alguna forma, de otra. Y es otra. Sí, creo que son dos ángulos diferentes. Creo que el que menciona Kiara es una buena pregunta. Si esa conciencia puede adoctrinarse, puede uno inyectarle reglas, procedimientos, criterios diferentes de una a una. Y la otra que yo sí sé que es, hay gente que apaga, va callando, va silenciando. Claro. Por eso es que se toman decisiones incorrectas, porque la conciencia pudo haber, pero no le hago caso. Claro.
en cuanto a la conciencia ser una facultad de la persona puede ponerle sus matices, sus condiciones, sus experiencias que las guarda, y eso va matizando la conciencia. Sí. Alguien dijo una vez, la conciencia es como la flauta, que la hemos barnizado tanto que hemos reducido a silencio su sonido. ¡Ay! Vuelvo y lo repito. La conciencia es como la flauta, que la hemos barnizado tanto que hemos reducido su música a silencio. Y en la otra cara, que es lo que estaba diciendo Esteban, aquel que pues fue endoctrinado o enseñado por decirte unos nazis. Claro. Ahora, el detalle es que cuando hemos estipulado todos estos acondicionamientos que se dan, que en efecto son reales, entonces, ¿de dónde se desprende la facultad? Exacto. ¿Dónde está la facultad de la conciencia? Porque alguna función biológica tiene que ejecutarla, alguna función neurológica, alguna cuestión molecular debe haber en ti que sustenta doctor, la conciencia. Perdón, es que este tema está sumamente interesante. Bueno, buenísimo. Y quiero establecer cierta base, gracias. En principio, estas personas o a todos, la conciencia nace con nosotros y sus criterios originales son sanos. Muy buena pregunta. Sus criterios originales que se gestaron desde nacimiento son sanos, son alineados originalmente a propósito o a criterios divinos, y después que uno lo va cambiando o simplemente nacen en cero, nacen como un disco duro que no tiene nada, que se va reescribiendo las reglas y se va o tercer punto, lo que le dicen tanto de que tenemos una simiente de pecado. Claro. Ay, Dios. Vamos cómo resolvemos estas preguntas. Qué bueno que hay parte 2. Claro. Mira, vamos a tener que establecer un fundamento. Ajá. Muy bien. Un niño nace en la familia que sea, y las primeras reacciones fisiológicas de un niño son reacciones tanto biológicas como emocionales, desde un mismo principio de su nacimiento. Hay un montón de descargas y el niño básicamente está reaccionando, pero esa reacción está asumiendo, está copiando, está asimilando todos esos procesos que le provocan una reacción fisiológica, y eso son emociones, pero las emociones crean memoria. Ajá. Por lo tanto, a la vez que está reaccionando con emociones, está cimentando memoria. Claro. Está reescribiendo ese libro de conciencia. Claro, está dándole los principios a la conciencia, claro. Está depositando. Por eso, ahí es donde esa facultad que está ahí ya puesta. Ahí es donde voy. O sea, está ese libro de conciencia, está en blanco. Sí, es como un libro en blanco. Que se ha formado. Hay algo, es una facultad. Si una facultad la tienes desde que tú naciste. Por eso, ¿está en blanco o hay criterios allí puestos ya? No, mi percepción. De parte de Dios, hay criterios allí cimentados. Claro. Donde uno nace de ello. Aparte del que se va reescribiendo basado a las experiencias, lo que nos van enseñando. Porque Kiara es que me voló la cabeza cuando habló de bueno, hablando un ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? De esta gente que son adoctrinadas a unas conductas y a unos criterios y a unas creencias que sabemos que están erróneos, ¿verdad? Tipo de gente que se mata y creen ciertas cosas o mata a otro. Eso tiene que ver con que, y estoy muy seguro, apagaron a lo mejor su conciencia, han estado silenciándola,
o por lo menos eso es lo que pienso yo. En algún momento creo que se levanta algo en uno y esa conciencia se levanta cuando uno está haciendo lo incorrecto. Pero hablando en principio y en base, empieza todo desde la niñez. Empieza claro. Todo de ahí. Si esa conciencia hay algo escrito divino, en el proceso la daño o la dañan, ¿verdad? Van dañándolo, por ejemplo, van dañándolo y van borrando lo que establece, o no borrándolo, ¿verdad? Pero dañando esos criterios y esos principios porque está establecido desde que uno nace ciertas cosas, o está en blanco y okay, se reescribe. Quiero citar estas circunstancias de ciertos niños. El niño nace, hace memoria, crea pensamientos, genera conductas, genera acciones, y todo eso va como un caldo de cultivo de sopas que se van, o sea, todos se van asimilando, se van consolidando y van definiendo a ese niño, van definiendo su carácter, van definiendo sus roles, sus actitudes. ¿Y por qué ese niño a los 10 años, sin que todavía nadie le haya enseñado valores, principios, hace algo incorrecto y se siente mal? O sea, ya desde pequeño, sin que nadie en una escuela, que probablemente no ha ido a una iglesia, no ha estado en una escuela que le ha dado allí, esto es bueno, esto es malo. El niño se siente retraído, siente pesar, se siente mal. Y de momento abre su boca y dice, me siento mal ¿por qué hice esto? Ve el punto. ¿Quién le definió? O sea, ¿quién estableció que eso era una norma? Que debió haber sido de otra manera y no de la manera en que lo hizo. Por lo tanto, ese planteamiento es un nivel universal. Todos los niños nacen. Pero con esa referencia de lo que es correcto. Es como, claro, y ahí entonces, como algunas de las disciplinas del saber dice, mira, si eso está en términos universales, porque puede haber sus excepciones, ¿no? Entonces es una facultad, porque ese niño está cimentado en una biología, en un proceso anatómico, en que ha hecho memoria, ha hecho pensamiento, ha hecho emociones, ha hecho percepciones, ha hecho reacciones, y tiene una base y un principio. Pero será entonces que como somos seres tripartitos, claro, tengo, ¿verdad?, el cuerpo, tengo el alma, pero tengo el espíritu, que ahí es donde tú dices, hay algo puesto de Dios en nosotros ya. Claro. De hecho. La conciencia es mucho más que tus rutinas diarias. La conciencia es mucho más que tus hábitos, mucho más que tus costumbres. La conciencia es un don que Dios ha puesto dentro de ti, que te fue dado simplemente por ser especie humana. No te será quitado. Por lo tanto, puedes manejar con ella desde tus plataformas humanas. Puedes hablar de ellas y puedes manejar con ella desde la plataforma de tu educación. Puedes vivir con ella no acercándola a principios religiosos o cristianos. Puedes hacer. Pero ¿cuál es el lugar donde esa conciencia se define en los términos de las razones? Y en este caso, ¿por qué Dios me la dio? ¿Por qué Dios la sembró ahí? Entonces, ¿no será que es una facultad que Dios nos dio a la especie humana? Porque obviamente el perro, el gato y las demás especies biológicas no tienen conciencia. Claro. Y que está muy demasiado de bueno esto. Y espero, ¿verdad?, que nuestra audiencia esté allá recibiendo lo mismo que estamos recibiendo acá en los estudios. Uno podría comprender por qué Dios establece el libre albedrío, pero el enemigo no puede tocar tus pensamientos, tu mente. Claro. Puede bombardearlo. O sea, puede. Alguien dijo: no puedo evitar que los pajaritos vuelen alrededor de mi cabeza. Exacto. Pero sí puedo evitar que hagan un nido. Claro. Entonces, ahí hay un detente diciendo: vas a hacer lo que tú quieras, influencia todo lo que tú quieras,
puedes cambiar o reescribir en esa o reescribir o escribir en esa libreta, pero lo original lo decide esa persona. Por eso tenemos ese poder de criterio, de reescribirlo y de decidir, porque el enemigo no puede llegar allá a ese punto. Lo que pasa es que nos influenciamos y nos vamos dejando llevar por el sistema y el mundo. Claro. Mira, déjame dar este toquecito. Muy bien. De punto. Estamos hablando de manejar, expresarnos, filosofar, dialogar sobre la conciencia, ¿verdad? Cierto. Porque queremos ganar un entendimiento y una comprensión. Claro. Pero hay un aspecto neurológico. Claro. Y déjame decir de esto que está pasando. La neurociencia, que es la disciplina que sustento, hace muchos años atrás se hizo la pregunta: ¿por qué la especie humana habla de conciencia como un estado? Claro que tiene que ocurrir algo fisiológico y algo neuronal ahí, porque si no ocurre algo fisiológico, anatómico, de descargas y de impulsos, la conciencia no puede estar. Y aclaro, porque todo se procesa a través del cerebro. Pues entonces dijeron: mira, vamos a coger esta serie de individuos y vamos a ponerle los escáneres cerebrales, vamos a ponerle electroencefalografía, vamos a ponerle MRI por positrones, anyway, una serie de instrumentos que se observa cómo está activado el cerebro humano. Y observen esto que pasó. Y le dijeron a los individuos: hagan actividades donde requiere el uso de la conciencia. Y en efecto hicieron los experimentos, y no son uno ni dos, han sido varios en el planeta. Claro, se informó después. El detalle es que la sorpresa que se llevaron, y yo todavía también me la llevo porque los estudios me llegaron, es que en el acto de un individuo está en acto de conciencia. O sea, estoy consciente ahora mismo, el aquí y el ahora, de esas reglas y de cómo de esto que estoy dialogando, de esto que estoy procesando. Descubrieron que es uno de los momentos en que mayores descargas simultáneas están ocurriendo en el cerebro. ¿En serio? Sí, que eran tantos procesos de descargas simultáneas a nivel neurológico, que prácticamente múltiples impulsos de distintas zonas se descargaban para otorgarle un soporte neurológico a los estados en que el momento se está ejecutando la conciencia. Entonces notaron que esa conciencia que se está ejecutando descargaba tanto moléculas del cerebro que por lo tanto el estado de conciencia tuvo que ser temporal. Cuando digo temporal o provisorio, era porque no podía continuar con el nivel de más descargas que de la creación de los impulsos mismos, y por lo tanto la metabolización del cerebro era demasiado. Y entonces establecieron la neurociencia que los estados de conciencia nuestros son estados temporales y son estados provisionales. Que alteran el ánimo. Claro, que tú los utilizas, o sea, claro, alteran el ánimo, pero es como si tienes un salvaconducto para tú atender en los estados, cuando tienes conciencia, para atender un asunto de suma importancia suprema. ¿Me sigue? En el momento que tú tienes que tomar una decisión que yo te voy a dar como acceso temporal, todas tus capacidades de memoria, todas tus capacidades de emociones, todas tus capacidades de pensamiento, todas tus capacidades de destreza, todas tus facultades, para que tú tomes las decisiones trascendentales. ¡Wow! Por lo tanto, neurológicamente, los estados de conciencia son provisorios y son temporales. El cerebro no está diseñado para que esté descargando todo a la vez, para que tenga estado de conciencia. Por eso, entonces, cuando venía, la persona estaba sumamente cansada por la cantidad de descarga. Y lo otro que más se parecía a la activación de estados de conciencia eran los estados de atención.
Por lo tanto, cuando tú estás ahí en estado de atención, porque es alerta. Porque es en estado de alerta, un montón de descargas están concurriendo para darte un soporte biológico y fisiológico para ese asunto supremo, observa esto, para ese asunto trascendental, para ese asunto de sumo valor, en la cual tú tienes que tomar una decisión o en la cual tú tienes que estar consciente hacia qué tú te inclinas o qué tú decides. Por lo tanto, pasaba el evento, entonces todas las cargas devolvían nomás, pero la persona estaba muy cansada. Por eso dicen que los trabajos mentales son más cansón que un físico. Claro, por eso estudiar cansa. De hecho, hay personas que cansa y por eso hay personas que se le hace difícil estudiar porque el costo fisiológico, el costo anatómico es a tal nivel que los cansa más que si estuviesen trabajando en una construcción o en bloques o en asuntos pesados y 2 días, 3 días, 4 días no se adaptan a la cuestión de estudiar por esa sensación de cansancio porque pierde recursos neurobiológicos. Y de ahí, obviamente, viene esta crisis de que no quiero estudiar porque eso me requiere tanta atención que no logro aprender y viene la grande frustración. Pero en conclusión, es como si Dios me dice, y esto es una interpretación teológica, en el momento que tú tienes que tomar una decisión por mí, yo te voy a dar y activar todos los recursos fisiológicos que tú tienes para que tomes una decisión consciente. Interesante. Wow. Hay tanto que hablar, me imagino que seguiremos en la próxima semana para hablar de la parte 2. Ya yo tengo mi próxima pregunta para el próximo segmento. Doctor, ¿cómo le pueden conseguir? Y sabemos que tiene una universidad. Cuéntanos un poquito. Sí, nuestra universidad se llama Universidad de Neurocerebro, de Neuroteología, las Sagradas Escrituras de Puerto Rico, Neuroteología Cristiana. Y es como los procesos del cerebro están vinculados con los procesos de nuestra fe. Esa es la disciplina, Neuroteología Cristiana. El próximo curso comienza en febrero. Es la clase un sábado al mes. Ya muchos estudiantes se están matriculando para ese nuevo curso de febrero. Puedes llamar al 787-504-8989, 504-8989 o accesar a la universidad, que allí está la información, que es universidadneuroteología.org. Universidadneuroteología, así corrido.org, y allí pueden informar. Doctor, para que lo anote por allá, por acá me escriben que son... Es que este tema está de universidad. Este tema está de Harvard. Sí, definitivamente. Y de podcast, porque necesitamos tiempo. Sí. ¿Qué pasa con cuando la gente está en hipnosis, verdad? Sí, es que eso realmente llega a el ser humano llega a eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la conciencia en esos procesos? Tan interesantes las preguntas. En mi caso tengo que decir que uno aclara más todavía los procesos, el por qué esa pregunta que se hace mucha gente por ahí, porque la gente, si Dios existe, ¿por qué la gente hace cosas malas? ¿Por qué permite las cosas malas? Yo creo que este tema es el principio de esa contestación, de esa respuesta de eso. O sea, tengo antes de irme, puedo contestar la hipnosis en 30 segundos. Yo me estaba especializando en la Universidad de Salamanca el año que me tocó para ser especialista de neurociencia. Estaba en el hospedaje de varones, donde yo me dormía y vivía allí, en lo que estuve haciendo los laboratorios. Y me siento en una sala, en el lobby de la habitación de los varones, y miro así para el lado y en una mesita decía: la neurociencia ha investigado la hipnosis. Aquí los resultados. Yo miro la palabra hipnosis y el asunto del cerebro y extiendo mi mano y observen, y tengo que decir francamente, cojo el artículo que está encimita de la mesa. Ajá. Y de momento, la voz del Espíritu Santo me dijo a gritos: no toques eso, porque yo no te mandé a meterte ahí. Y yo el documento que tengo en la mano, lo solté. Lo solté porque el Espíritu Santo me dijo: no toques eso, yo no te he mandado a meterte. Así que esa es la respuesta mía. No toqué el tema de la hipnosis
porque el Espíritu Santo me dijo que no. Y en esto, aquí hay una cuestión bíblica, teológica, pero espiritual. No te metas donde Dios no te ha enviado. Y le respondí con conciencia, porque tomo una decisión sobre la conciencia que tengo de esa voz. Mira que casualmente. Y ahí está. Y solté, y por lo tanto no sé nada de hipnosis. Amén. Es bueno ser obediente. Qué Así brutal. Que, sí. Buenísimo. Buenísimo. Demasiado de bueno. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, mis hermanos. Sé que venimos con unos temas muy interesantes por ahí. Pero viene la parte 2 el miércoles que viene. El miércoles que viene, con esto el de favor la de Dios. conciencia es espectacular. Increíble. Usted debe de repasar esto, debe de llevárselo, anotar y también estudiarlo. Estúdielo. No se quede con tan solo esto, estúdielo. Yo creo que va a abrir posibilidades y uno ver también el propósito de Dios con el ser humano y cómo Dios ha diseñado tan perfecto nuestro cuerpo, nuestra mente, para que sea bien dirigida, que en el transcurso y en el desarrollo y en el crecimiento uno lo distorsiona, va distorsionándolo, es otra cosa. De hecho, otra notita. Esta mecha no apaga. Es más, apaga ese gire que hace calor. En el mes de marzo, en este mes de marzo, nuestra Universidad de Neuroteología ya está haciendo el proceso para hacer el próximo experimento. Escuchen, hermano, el experimento donde vamos a someter a 2 personas a que hagan el proceso de adorar en espíritu y en verdad. ¡Ay, qué belleza! En lo que se le ponen los 22 electrodos en el cuero cabelludo con el examen de electroencefalografía. ¡Oh, my para God! nosotros verificar. Es una clase que damos una vez al año. Nos cuenta aquí, ¿verdad? Como los resultados. Sí. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro? ¿Cómo se comporta el cerebro? Las descargas que hay en el cerebro en lo que la persona adora. Esta actividad viene en el mes de marzo para nuestra universidad. Así que los resultados y lo que vaya a surgir de ahí, pues claro, después lo habremos de Se lo agradecemos, doctor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nosotros venimos con un recurso invitado. Estamos bien contentos de tenerle a quien inspira y en Vive la Mañana, de quien estamos hablando, del pastor Mariano Hernández. Oye, ¿has escuchado lo del tabernáculo caído de David? ¿De qué se trata? David lo hizo. ¿O no lo hizo? Bueno, quédate con nosotros que luego de esta pausa escuchamos sobre este maravilloso tema. WCRP 88.1 FM Guayama, Caguas, San Juan, las 24 horas a través de los